Nunca pensó que acabaría casándose por obligación, y mucho menos con el hombre que su familia había despreciado desde siempre. Pero ahí estaba Coco Howard, de pie frente al altar, con las manos sudorosas, tratando de ignorar las miradas afiladas que venían de cada rincón del salón. Nadie la felicitaba sinceramente, las sonrisas eran falsas, los murmullos venenosos, incluso el fotógrafo parecía incómodo. Era el precio por cubrir la locura repentina de Tiffany, su hermana, y mantener intacta la imagen de los Howard. Si alguna vez pasaste por algo similar, esta historia es para ti. Félix Jaor, el hombre que ahora era su esposo, estaba rígido a su lado. No era feo ni torpe, pero los años de desprecio le habían dejado marcas más profundas que cualquier cicatriz. Hijo ilegítimo de un padre poderoso y una madre marginada, Félix había sido criado como una sombra. Lo miraban como si fuera un error que debía ser corregido, una presencia incómoda que nadie quería recordar. Y sin embargo, Coco vio algo más. Un hombre que merecía ser amado, no por lo que representaba, sino por lo que era. A partir de ese día, ella tomó una decisión silenciosa. Si iba a compartir su vida con él, lo haría con dignidad, con cabeza firme y el corazón dispuesto a pelear por los dos. Los primeros días fueron silenciosos, incómodos, como caminar sobre cristales. Vivían en una de las casas secundarias de la familia, lejos de las fiestas y los retratos dorados, pero no lo suficientemente lejos de las opiniones. Coco notaba cada pequeño gesto de Félix, cómo se detenía antes de hablar, cómo evitaba mirarla directo, como si temiera que ella también fuera a romperlo, pero no lo hizo. En vez de eso, cocinó para él, aunque no sabía mucho de cocina. Le dejó libros en la mesa, le preguntó su opinión sobre asuntos sin importancia y, sobre todo, escuchó. Cada palabra que él soltaba era un hilo que Coco tomaba con cuidado, cosiendo algo nuevo entre los dos. El respeto no llegó con un beso, sino con el silencio compartido sin necesidad de disculpas. Félix tardó en confiar, pero poco a poco comenzó a hablar. Le contó de su infancia escondida, de los días en que esperaba en el coche mientras su padre asistía a cenas familiares donde él no era bienvenido. Hablaba sin rencor, con esa voz pausada de quien ya lloró todo lo que podía. Coco no lo interrumpía, lo miraba y asentía, y en su pecho algo se le removía. No era compasión, era una mezcla de admiración y rabia. Admiración por la entereza con la que Félix había soportado tanto. Rabia por el sistema que lo había hecho creer que no valía nada. Esa noche, mientras lo escuchaba, Coco supo que no iba a permitir que lo volvieran a aplastar. No bajo su techo, no mientras ella pudiera sostenerlo. La familia Howard no tardó en hacer sentir su desdén. Las invitaciones a cenas importantes simplemente dejaron de llegar. Cuando Coco iba sola a visitar a su madre, los comentarios eran disfrazados de preocupación. ¿Estás bien, querida? ¿No te sientes atrapada? Cuando Félix la acompañaba, el aire se volvía denso, y Henry, su hermano mayor, no perdía oportunidad de hacer chistes crueles que nadie se atrevía a corregir. Félix aguantaba con una sonrisa cansada, pero Coco empezaba a hervir por dentro. Lo peor era que todo era tan sutil, tan perfectamente disfrazado, que si ella reaccionaba, parecería exagerada. Fue entonces cuando aprendió a luchar con estrategia, no con impulsos. Anotaba cada gesto, cada palabra, cada patrón de desprecio. Una tarde, mientras revisaban los primeros planos de la pequeña empresa de distribución de insumos médicos que Félix quería montar, él dudó. Se preguntaba si tenía sentido invertir tiempo y dinero en algo propio cuando sentía que todos esperaban que fracasara. Coco lo miró fijamente, dejó a un lado el plano y dijo sin rodeos: no importa lo que ellos crean, lo que importa es lo que tú eres capaz de construir, y yo voy a estar ahí. Esa frase no era una promesa vacía,
En los días siguientes, Coco tomó un rol activo en la planificación del negocio. Usó contactos antiguos, armó presupuestos y cuando fue necesario, discutió con proveedores que subestimaban a Félix por su apellido bastardo. El proyecto comenzó a tomar forma, no como una empresa cualquiera, sino como una declaración de dignidad. La primera vez que la empresa consiguió un contrato importante, Coco y Félix celebraron con una pizza fría en el escritorio, entre papeles desordenados y tazas de café a medio tomar. No hubo brindis elegante ni fotógrafos de sociedad, pero esa noche Félix sonrió de verdad. Una sonrisa amplia, sin defensas. Coco sintió algo parecido a un triunfo íntimo, no por el contrato en sí, sino por haber sido testigo de ese momento. Cada paso que daban juntos era una pequeña victoria contra la historia que les habían impuesto. Sin embargo, no tardaron en aparecer los obstáculos. Algunos proveedores, al enterarse del apellido Jaor, cancelaron reuniones sin explicaciones. La familia Howard, al ver que el negocio crecía, comenzó a sembrar rumores, que Félix usaba fondos familiares, que Coco manipulaba cifras, que todo era una fachada. La presión venía de todas partes, pero ellos ya sabían lo que era vivir en medio del fuego cruzado. El golpe más duro vino con una demanda inesperada. Henry, desde la comodidad de su cargo en una de las empresas del holding familiar, había registrado previamente una marca casi idéntica a la de Félix, previendo que intentaría algo por cuenta propia. Cuando los abogados llegaron con la notificación, Coco lo supo de inmediato. No era coincidencia, era una jugada sucia. Félix se desmoronó. Había puesto todo en esa empresa, su tiempo, su orgullo, su deseo de reconstruirse, y ahora todo pendía de un hilo legal. Esa noche no dijo nada. Se encerró en la habitación y no cenó. Coco no lo forzó. Sabía que, cuando él callaba, no era debilidad, era dolor puro. Pero al día siguiente, ella se levantó temprano, se vistió sin hacer ruido y se fue a hablar con un abogado amiga de universidad. Si Henry pensaba que ella iba a quedarse sentada viendo cómo destruían todo lo que habían construido, no conocía a la Coco que había aprendido a pelear con el corazón abierto y los dientes apretados. El proceso judicial fue agotador. Coco pasaba las mañanas reuniéndose con abogados, las tardes en la empresa asegurándose de que nada se detuviera, y las noches consolando a Félix, que comenzaba a hundirse en el miedo de volver a ser ese hombre sin espacio, sin voz. Los medios empezaron a husmear, avivados por los mismos miembros de la familia que ahora querían verlos caer. Coco recibió llamadas de números desconocidos, correos anónimos con amenazas veladas, incluso algunos de sus contactos comenzaron a desaparecer discretamente, pero no retrocedió. Se aferró al plan legal, reconstruyó cada paso de la empresa con facturas y contratos limpios, y grabó en su mente cada palabra dicha por Henry en los encuentros familiares, por si acaso sirviera como prueba del ataque premeditado. Tiffany, después de meses de silencio y tratamientos psiquiátricos, reapareció. Coco no esperaba mucho de ella, pero se sorprendió. Su hermana, con voz temblorosa pero decidida, le pidió perdón. No por la boda forzada, eso ya no importaba, sino por haber permitido que el miedo dictara sus decisiones por tantos años. Tiffany ofreció su ayuda. Tenía documentos antiguos de la empresa de Henry, pruebas de desvíos de fondos y registros de movimientos sospechosos. No lo hago solo por ti, Coco. Lo hago porque también fui usada y ya no quiero seguir siendo esa persona. Coco la miró en silencio, analizando si podía confiar. Decidió que sí, no por nostalgia, sino porque estaba cansada de luchar sola. Esa misma semana, juntas comenzaron a armar un expediente. Mientras Félix se encargaba de mantener la empresa operativa, ellas preparaban una contrademanda que no solo defendería su marca, sino que podría exponer a Henry ante la justicia.
A medida que avanzaban en la preparación del caso, Coco empezó a notar cambios en Félix. Ya no evitaba los encuentros con clientes, ni se escondía detrás de ella en las reuniones. Volvía a tomar la palabra con más firmeza, corregía presupuestos, opinaba con claridad. Había días buenos y días en que la presión lo quebraba un poco, pero ya no era el hombre que se encerraba en su habitación. Coco entendía que no estaba viendo una transformación milagrosa, sino una recuperación trabajada con esfuerzo. Lo alentaba sin elogios vacíos, celebrando las pequeñas conquistas. Una respuesta firme a un proveedor, una noche sin insomnio, un correo enviado con seguridad. Era un renacer lento, y ella estaba orgullosa de presenciarlo. Todo parecía avanzar con una mezcla de tensión y esperanza, hasta que llegó una noticia que volvió a trastocar el equilibrio. Henry se había fugado tras ser citado por el juez para declarar en otro caso de corrupción. La policía lo buscaba, pero no tenían pistas concretas. La idea de tenerlo suelto, en medio de su venganza personal, llenó de inquietud a Coco. Ya no era solo una cuestión legal o empresarial. Se trataba de su seguridad, de su casa, de su familia. Félix, al enterarse, se puso pálido. Años de humillaciones y agresiones físicas, vividas en silencio, resurgieron en su memoria. Coco lo sostuvo de inmediato. No estás solo esta vez. Esta vez no te vas a esconder. Cancelaron algunas actividades, reforzaron la seguridad de la oficina y se turnaron para no quedarse solos. La amenaza era real, pero el miedo no los paralizó. Al contrario, los unió más. Durante una semana vivieron en alerta. Cada timbre sonando de forma inesperada les erizaba la piel. Félix instaló cámaras en la entrada y Coco llevaba gas pimienta en la cartera, aunque detestaba la idea de tener que usarlo. Tiffany también se mudó con ellos temporalmente. La convivencia fue extraña al principio, pero poco a poco se volvió una especie de tregua silenciosa, donde todos sabían que lo importante era resistir. Una madrugada, mientras todos dormían, alguien arrojó piedras contra la ventana de la oficina. No rompieron el vidrio, pero dejaron una nota con amenazas. La policía tomó el caso en serio al fin. Coco entregó copias del expediente que venía preparando y pidió medidas de protección. No lloró, no gritó, solo apretó los dientes mientras limpiaba los pedazos de ladrillo del suelo. Ese mismo día, Félix hizo algo que Coco no esperaba. Convocó una conferencia de prensa. Él, que siempre evitaba las cámaras, los micrófonos, el foco de atención, se paró frente a periodistas y habló. Habló de su infancia sin apellido reconocido, del desprecio que había vivido dentro de la propia familia, del esfuerzo que le había costado construir una empresa desde cero. Habló también de las amenazas, de Henry, del intento de robo legal. No se victimizó, pero tampoco edulcoró la realidad. Coco lo miraba desde un costado, con el corazón encogido y la piel en llamas. En ese momento comprendió que su apoyo no había sido en vano. Félix ya no era solo el hombre que ella decidió ayudar por compasión o compromiso. Era un hombre que había elegido levantarse, hablar y defenderse. Esa tarde, por primera vez, la prensa empezó a contar su historia sin distorsiones. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La conferencia tuvo repercusión. Algunos medios comenzaron a investigar los manejos de Henry dentro de la empresa familiar y, como efecto dominó, otros exempleados se animaron a hablar. Las denuncias públicas comenzaron a multiplicarse y lo que empezó como un intento de arruinar a Félix se convirtió en un escándalo que salpicó a los Howard. Coco observaba todo con cautela, no celebraba. Sabía que el peligro aún no había pasado, pero en su interior sentía una calma distinta, como si finalmente el mundo estuviera empezando a ver lo que ella había visto desde el principio. En paralelo, seguía adelante con la contrademanda.
El abogado que los asistía era meticuloso, pero fue Tiffany quien encontró un documento clave. Un correo donde Henry admitía haber registrado la marca con la intención de bloquear a Félix. Era la prueba que necesitaban. Esa misma noche, mientras Félix preparaba una cena improvisada para celebrar el avance legal, sonó el teléfono. Era la policía. Habían encontrado a Henry. Intentaba huir del país con documentación falsa. Lo detuvieron en el aeropuerto, con una maleta llena de efectivo y una lista de direcciones sospechosas. La sensación que inundó a Coco no fue alegría, fue alivio. Un alivio pesado, cansado, como cuando uno se sienta después de correr con los pulmones a punto de estallar. Tiffany se encerró en el baño a llorar. Félix solo se quedó en silencio, removiendo la olla con movimientos lentos. No dijeron mucho. No hacía falta. La tormenta comenzaba a pasar, pero las secuelas aún latían bajo la piel. Esa noche durmieron los tres en la sala, con mantas improvisadas y la televisión de fondo. No era una celebración, era una tregua, una pausa real después de tantos días de guerra. Con Henry tras las rejas, el ambiente en casa se volvió más liviano, pero no por eso más simple. La empresa seguía en pie, aunque todavía luchaban por recuperar contratos perdidos durante el escándalo. Algunos clientes se alejaron por miedo, otros por prejuicio y unos pocos por conveniencia. Coco se volcó de lleno al trabajo. Estableció nuevas alianzas, rediseñó la imagen de la marca y propuso campañas donde la historia de superación fuera el eje narrativo. No buscaba lástima, sino conexión. Félix, por su parte, volvió a asumir el rol de liderazgo con una mirada distinta. Ya no temía hablar en voz alta, ni discutir con proveedores, ni mostrarse como el hombre que había superado el rechazo de su propia sangre. Había aprendido a respirar dentro de su historia, sin esconder las cicatrices. Un día, en una reunión con nuevos inversores, uno de ellos le preguntó directamente a Coco por qué había apostado tanto por un hombre como Félix. Ella no esquivó la pregunta. Miró al hombre a los ojos y dijo: porque es el único que no se rindió incluso cuando todos lo daban por perdido. Yo no salvé a Félix. Félix se salvó a sí mismo. Yo solo estuve ahí para recordárselo. Hubo un silencio breve en la sala antes de que alguien cambiara de tema, pero esa frase quedó flotando. Más tarde, Félix le dio la mano mientras salían del edificio, sin decir nada, solo con una presión leve y constante, como si le agradeciera sin palabras. Fue en ese gesto donde Coco comprendió que ya no estaban sobreviviendo, estaban empezando a vivir. La relación entre Coco y Tiffany también se transformó en esos días. Pasaron de los silencios tensos a conversaciones sinceras, muchas de ellas en la cocina, mientras preparaban café o simplemente compartían el silencio sin presión. Tiffany admitió que había envidiado a Coco durante años, no por su inteligencia o su temple, sino por su capacidad de enfrentar el rechazo sin rendirse. Yo me escondí detrás de mis crisis, dijo una noche, porque enfrentar la realidad me daba más miedo que perderme en mí misma. Coco no juzgó, no era su estilo, solo asintió y dejó que las palabras cayeran donde debían. Desde ese momento, Tiffany empezó a involucrarse más en el día a día de la empresa, buscando formas de ser útil sin invadir. Y aunque aún lidiaba con sus propias heridas, ya no era la sombra frágil que todos conocían. Era una mujer en reconstrucción. La familia Howard, en cambio, se mantuvo distante. Algunos intentaron limpiar su imagen con comunicados vacíos o donaciones públicas. Otros simplemente guardaron silencio. Coco no esperaba disculpas. Sabía que ese tipo de gente no pide perdón, se protege. Pero lo que sí consiguió fue algo más valioso, que dejaran de tener poder sobre su vida. Ya no necesitaba aprobación ni reconocimiento. Cada vez que cruzaba una mirada con Félix, sentía que lo habían logrado. No todo estaba resuelto,
pero el control había vuelto a sus manos. Una tarde, mientras caminaban por el viejo barrio donde vivía la madre de Félix, pasaron frente a una tienda cerrada desde hacía años. Félix la señaló y dijo: «Ahí quiero abrir la segunda sede, cerca de donde empezó todo, pero ahora desde otro lugar». Coco lo miró con orgullo. Él ya no hablaba desde la necesidad de probar algo, hablaba desde el deseo de construir, y eso lo cambiaba todo. La reapertura de la tienda fue un evento modesto, sin cámaras ni discursos, pero cargado de significado. Félix eligió mantenerlo así. Solo estaban ellos, algunos vecinos del barrio y 3 empleados nuevos que habían confiado en el proyecto desde cero. Coco llevó empanadas caseras y Tiffany improvisó una cartelera con frases de aliento que colgaron en la entrada. No era una celebración para mostrar al mundo, era una celebración para ellos mismos. Mientras colgaban el cartel con el nuevo nombre de la sede, Coco sintió una punzada en el pecho. No era nostalgia, era gratitud por todo lo que habían pasado, por todo lo que habían sobrevivido y sobre todo porque seguían juntos. Esa misma noche, al cerrar la tienda por primera vez, Félix se quedó solo un momento frente al lugar. Coco lo observaba desde el coche, sin molestarlo. Lo vio poner las manos en los bolsillos, mirar el cartel iluminado por la farola y cerrar los ojos por unos segundos. Era un gesto pequeño, pero cargado de paz. Al subir al auto, Félix le dijo: «Nunca pensé que iba a llegar hasta aquí sin romperme del todo». Coco respondió sin mirar, mientras encendía el motor: «No te rompiste, te rearmaste». No hubo más palabras. El camino de regreso fue tranquilo, con la radio baja y el viento entrando por la ventana. En ese momento Coco entendió que el renacer no siempre es una explosión. A veces es apenas un suspiro largo después de una tormenta que casi te arranca la piel. Con el tiempo, Coco y Félix lograron estabilizar la empresa y afianzar su reputación. No fue un crecimiento explosivo, pero sí firme, construido sobre decisiones cuidadosas y relaciones genuinas. Cada cliente que regresaba, cada recomendación que recibían, era una confirmación silenciosa de que estaban haciendo lo correcto. Coco ya no vivía a la defensiva, aprendió a delegar, a descansar, incluso a disfrutar. Empezó a dar pequeñas charlas sobre resiliencia empresarial en asociaciones de mujeres, y aunque al principio se sentía fuera de lugar, pronto se dio cuenta de que su historia tenía eco en muchas otras. No era una heroína, era una mujer que había elegido no rendirse. Esa era la diferencia. Félix, por su parte, se convirtió en un referente silencioso. No le gustaban los reflectores, pero cuando hablaba en alguna reunión o evento, lo hacía con una claridad que desarmaba prejuicios. Ya no se sentía menos por no tener un apellido respetado, ni dudaba de su lugar en la mesa. Sabía lo que había construido y con quién. Cuando alguna vez le preguntaron en una entrevista cuál había sido el momento más importante de su camino, él no habló de contratos ni de victorias legales. Habló de una noche en la sala, con una manta prestada, su hermana llorando en el baño y Coco a su lado sin decir nada. «Ahí supe que no estaba solo», dijo, «y cuando uno ya no está solo, todo empieza a cambiar». Esa frase quedó grabada en muchas personas, pero sobre todo en Coco, porque sabía que no se trataba solo de amor, se trataba de haber elegido juntos reconstruirse. Los años no borraron lo vivido, pero lo colocaron en perspectiva. Coco seguía siendo la misma mujer fuerte y decidida, pero ya no llevaba la armadura puesta todo el tiempo. Aprendió a vivir con menos culpa, a aceptar que no podía controlar todo y que soltar no era sinónimo de fracaso. Félix también cambió. Se volvió más ligero, más abierto, hasta más bromista. La fragilidad que lo había acompañado al inicio ya no era debilidad, era humanidad. Ambos sabían que las heridas no se iban, pero que podían convivir con ellas sin que les impidieran caminar.
No buscaban una vida perfecta, solo una vida propia, con sus decisiones, sus pausas, sus aciertos. Una mañana, mientras desayunaban en la pequeña terraza de su casa, Coco recibió un mensaje de una joven que había escuchado su historia en una charla. Decía que estaba pasando por una situación parecida y que, por primera vez, no se sentía sola. Coco leyó el mensaje en voz alta, con la voz entrecortada. Félix dejó la taza a un lado y la miró, sin necesidad de decir nada. En ese instante, Coco comprendió que su historia no solo había sido un camino de sanación para ellos, sino también un faro para otros. Y eso, sin haberlo planeado, era quizá su mayor logro, porque lo que habían construido juntos no era solo una empresa o una casa segura. Era una prueba viva de que incluso en medio del desprecio, de las amenazas, de la soledad, uno puede renacer, juntos, pero también desde adentro. Con el paso del tiempo, empezaron a celebrar las pequeñas cosas como grandes logros. Una mañana sin preocupaciones, una reunión en la que nadie dudó de su capacidad, una tarde en la que simplemente podían descansar sin mirar el celular cada 5 minutos. Habían aprendido a leer sus propios silencios, a sostenerse sin agobiarse, a acompañarse sin invadirse. La historia que una vez fue marcada por el escándalo y la desconfianza, ahora se escribía con gestos cotidianos, con respeto y con una profunda paz. No necesitaban demostrar nada a nadie. Ya lo habían hecho todo. Se habían demostrado a sí mismos que eran capaces de sobrevivir y de vivir. En uno de esos días tranquilos, Félix le regaló a Coco un cuaderno en blanco, con una dedicatoria sencilla, para lo que viene, que seguro será nuestro mejor capítulo. Ella sonrió, acarició la tapa y supo que, aunque no sabía exactamente qué escribiría allí, lo haría sin miedo, porque ya no vivía desde la urgencia, ni desde la obligación de probar su valor. Ahora vivía desde la certeza de que había sido capaz de cambiar su historia, y también la de Félix. En ese nuevo cuaderno no había espacio para viejos fantasmas, solo para nuevas versiones de sí misma, escritas con calma, con amor y con la convicción profunda de que había renacido, en la adversidad sí, pero sobre todo desde el amor propio. Un año después, Coco volvió a pasar por el viejo salón donde se había casado con Félix. No fue una visita planeada, solo iba camino a una reunión y se encontró frente a ese edificio que un día le pareció una jaula. Se detuvo unos segundos. Todo seguía igual. Las columnas blancas, el jardín ordenado, las puertas dobles, pero algo dentro de ella era distinto. Ya no sentía rabia ni tristeza. Sentía gratitud, porque aquel día incómodo, lleno de miradas torcidas y palabras no dichas, fue el punto de partida de todo lo que hoy era. No se arrepentía. Sin ese inicio forzado, no habría descubierto lo fuerte que podía ser, ni el amor tan real que construiría con un hombre que el mundo quiso aplastar. Sacó una foto con el celular, no para compartirla, sino para guardarla como un recordatorio. De dónde vino y a dónde había llegado. Esa noche, mientras Félix le preparaba su cena favorita, Coco le mostró la foto. Él se quedó mirándola un rato, sin hablar. Luego simplemente dijo, «Gracias por no soltarme cuando yo ya me había soltado de mí mismo». Ella no respondió, solo le acarició la nuca y se sentó a la mesa. Mientras cenaban, sin música ni velas, solo con la luz cálida de la cocina, supieron que no necesitaban nada más. Habían ganado su paz, no perfecta, no libre de cicatrices, pero profundamente verdadera. Y ahí, en esa cena sencilla, en ese amor quieto y firme, Coco comprendió que lo que habían construido era irrompible, porque no estaba hecho de apariencias, sino de verdad. Y eso, en un mundo de máscaras, era su mayor victoria. Renací en medio del desprecio, pero esta vez, con las riendas en mis propias manos.
Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez sentiste que el mundo te daba la espalda, pero igual decidiste levantarte, dale like al video. Cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar, qué parte se sintió como tuya. Suscríbete para no perderte más relatos de transformación real y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor propio y la valentía también se construyen en los días más oscuros, porque a veces solo hace falta una historia para empezar a cambiar la nuestra.